Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toy Reviews. Y te traigo en esta ocasión de Hasbro, de G.I. Joe Classified Series, a este batín que forma parte de los Dreadnoks Ripper. Entonces, es una de las otras entregas que nos han dado. No hace falta por ahí el tercero, que es Torch, me parece que se llama. El batín que trae ahí el lanzallamas. Es el segundo de la entrega de los Dreadnoks. Y la verdad está muy chido, muy similar el look, el tipo de atuendo que trae, como que entre rockero, heavy metal, entre como tipo motociclista, el look de los Dreadnoks. Entonces está muy chido esta figura, vamos a verla sin tanto preámbulo. Entonces muy bien, ya sabes qué esperar de la articulación, vamos a verla rapidito. Él también trae sus lentes que en mi caso están un poco dobladillos, pero ya intenté calentarlos, se mantuvieron en su lugar, pero después se volvieron a caer. Entonces igual, no sé si sea solamente en mi caso que haya salido así como con ese problemita, o si en las demás figuras salga. Ahorita vamos a dejarlo por aquí y lo vamos a ver más adelante. Entonces, como es costumbre, tienen un buen sculpt, tienen un buen detalle. Vemos aquí la cara del batín, está muy bien hecha. Es un grillo con el pelo hacia atrás, es largo y trae su colita de caballo, se ve muy chido. No le dieron tanto wash a la figura, entonces aquí puedes ver que tiene ahí un ligero wash, como que muy mínimamente acentuado, lo que le da también ese look medio grasiento, sucio. Obviamente estos vatos no se bañan, ¿verdad? Igual tiene ahí peluche en el estuche, como diría otro youtuber. Y la verdad, pues igual, todo lo que es el sculpting de la figura está muy bien hecha, muy padre, muy detallada. La camisa abierta aquí con las dog tags y un pin ahí que tiene como un tipo de acentuación, como que un sheriff, una placa de un sheriff, como le llaman en el argot policíaco, una charola. Y aquí trae también ahí sus granadas, una granada fragmentación y un flashbang para cuando necesite escapar, pues lo puede hacer rápidamente. Igual la tunda de la camisa que era manga larga, pero el vato la hizo manga corta. Acá repito, bien outla, bien forajido. Entonces igual los detalles de la figura están muy bien hechos. Trae también aquí como tipo chaparras, no sé cómo llamar estas cosas, que son las fundas, o con placa protectora, no sé. Aquí trae su chumbala gigante, como cinturón, como vía de cinturón, y pues también repito, muy metalero, muy el look de batín malo. Muy bien, entonces él pues puede ver hacia arriba y hacia abajo tranquilamente. Él ya no trae la articulación que les he comentado en videos previos. Estos Joes ahora traen un ball joint, ya no tienen la articulación de bisagra, lo cual al menos yo lo extraño personalmente porque le da más rango de movimiento. Aquí está limitado a lo que es el peg de la figura. Entiendo que esto es pues para reducir costos de las figuras, pero pues repito, en mi opinión muy personal, sí siento que deberían de regresar a este tipo de articulación, ya que es la de batalla. O sea, todas las articulaciones de este tipo de figuras tienen esa en cuestión, y permite que la figura pueda ver bastante bien hacia arriba y hacia abajo. Pero bueno, ellos tienen también aquí doble articulación, lo que es la nuca, que nada más es también un peg joint, hacia abajo y hacia arriba. Le permite que los dos, si los usan al unísono, pues vea hacia arriba, pero no tanto, como te comentaba. Tiene articulación de hombros, tranquilamente puede hacer la pose de T. Pues tiene articulación de mariposa, permite que tenga un amplio rango de movimiento, lo cual está chido por si tienes motos a escala, que también, paréntesis, estos se verían bien fregones en motocicletas, pero el problema es que no hay escala, o yo no he encontrado escala. Hay unas que son de la marca Maisto, que son los que usé en el diorama de el Terminator 2. Si no lo viste, aquí te dejo en la descripción el link para el video. Los usé, pero están en una escala muy pequeña, entonces como que no quedan bien. Repito, hasta ahorita no pude encontrar una marca
para poder usarlos. Se verían bien chidos si trajeran todos sus motos, lo cual estaría súper fregón. Pero bueno, entonces tiene también articulación lo que es del hombro, permite que, como está libre, no tiene ropa, no tiene ningún tipo de tela, gira completamente. Tiene articulación aquí en el bíceps que permite que gire completamente. Tiene doble articulación de codo, permite que él se pueda rascar la oreja tranquilamente. Y él tiene la articulación igual de bisagra, pero las tiene los dos son iguales. Las dos son iguales de arriba hacia abajo, entonces permite que tenga el movimiento de este tipo de muñequeo hacia arriba y hacia abajo. Tiene igual aquí lo que es el lap crunch a la mitad, permite que él pueda agacharse de forma decente o ver hacia abajo en este ángulo, y hacia atrás pues también hacer la de Neo para evitar una bala por ahí. Igual también tiene su articulación de cadera, que en estos Joes vienen un poquito más asegurada, lo cual está chido porque los otros tienen una bola con diferentes tipos pues bolitos. Haz de cuenta que es como un mazo, o sea, lo que tiene aquí en medio. Entonces cuando tú girabas la figura se oía que eso daba vuelta, pero no quedaba la figura tan sólida. De hecho lo comenté en la figura de Sergeant Slaughter, que tuve que por ahí modificarlo un poco para que quedara bien fijo lo que es la cadera sobre el abdomen y viceversa, que no se viera así, se quedaba así de lado. ¿Me explico? Y era mucho problema porque pues, si lo quieres de derechito, tienes que jugar mucho con la figura para lograr poner la pose. Pero bueno, en ellos como que han mejorado ese tipo de articulación, porque ya no lo he vuelto a ver en este tipo de figuras. Igual tenemos la articulación de lo que es la cadera. Puedes bajar un poco lo que es la articulación para permitir que tenga un mayor rango hacia enfrente y hacia los lados. Él puede patear tranquilamente en ángulo de 90 grados, y hacia atrás pues no mucho porque le impide el traserín. Tiene su corte de muslo aquí justo en la parte superior. Tiene doble articulación de rodilla, y vemos aquí que esta figura tiene los pegs viejitos, como que este pantalón fue reutilizado, o estas piezas fueron reutilizadas, mejor dicho, pero no ubico la pieza. Igual sabes ahí quién, déjame en los comentarios, porque los brazos acá arriba es el Pinless Technology y no se ven los pins, por aquí sí. Tiene corte en la bota y pues el ankle rocker ya famoso y conocido del tobillo. Entonces bien, esa es la articulación así rapidito y conciso. Y vamos a ver ahora el resto de la figura. Entonces está muy chido porque las articulaciones, al menos de los brazos, están sólidas, están muy bien justitas, están bien tensas. Esto permite que pueda sostener sus accesorios o el de alguien más sin ningún problema. Trae aquí también su accesorio, su reloj muy chido, muy padre, que es como un brazalete gigante de cuero de los que venden por ahí. Y acá trae nada más como una pulserita, y trae guantes el batín. Entonces hace el look perfecto de un chico malo, y se ve bien chido. Entonces, ahora, ¿qué trae este batín de accesorios? Como te comenté en inicio del review, trae estos lentes que la verdad están muy padres, están bien, está viendo acá arriba, perdón. Están muy chidos, están muy padres, pero mi situación personal es que, al menos en él, aquí de hecho no se cansa ver esto, esta línea aquí del cabello como que está así bien marcado, es para que ahí descansen los lentes, y está muy fregón. La bronca es que, al menos en el mío, se sube, ahí está, mira, se sube y no entra bien. Entonces te repito, ya lo calenté, mira, ya lo calenté, ya todo rollo y caliente, y después enfriarlo rápido sobre la figura. Sí arregla el problema, pero es temporal, no se arregló como yo hubiera esperado. Entonces nada más lo comento por si te toca en una figura similar a esta. Ya sabes que vas a tener que estar caliente y enfríe estos lentes para que puedan sentarse bien. Pero como quiera están chidos, siempre y cuando no lo muevas mucho, porque sí no repito, no se quedan bien sentados sobre las orejas del personaje. De hecho aquí se ve, mira, está de frente perfecto y está levantado. Tendría que estar así para que cuando tú lo muevas o lo pongas en poses no se caiga. En el caso de esta figura pues no es esto que estoy comentando, pero bueno. Entonces ahí está ese ligero detalle con esta figura. Cuenta con un cuchillo que está muy padre. Viene en un tono plateado brilloso, está muy fregón.
Ya sabes que él lo puede guardar aquí porque tiene su funda en el muslo derecho y entra justo. Y no, estas igual las armas previamente comentadas en otras figuras no se zafa porque está bien metidito. Trae también una pistola muy padre, aquí así está, muy padre, que trae inclusive aquí amarrado el mango. Supongo que es para darle mayor agarre a la pistola. Y también la puedes colocar justo aquí. Y si escuchaste, vamos a hacer de nuevo frente a cámara. Escucha. Ya se quedan los lentes. Hacía un ligero clic. Ese ligero clic permite que la pistola entre en su lugar y no se caiga del lugar. Entonces esta arma va a estar ahí permanentemente. Y bien, ya pude recuperar los lentecitos. Aquí están y se van a caer. ya, aquí los agarré. Vamos a agarrarlos aquí porque se van a estar cayendo. Entonces, como te puedes dar cuenta, no entran bien, no embonan bien en la oreja derecha. Entonces, pues, a menos para mí te diste cuenta que es un problema porque lo mueves y se cae. Entonces vamos a dejárselo sin lentes al batillo. El resto de accesorios son los siguientes. Es esta cadenita que está, bueno, es como un mango con una cadena con un tipo de péndulo, bueno, lo que va al final de un péndulo, como los películas de terror, para cortar personas. Pero lo trae en una cadena y está muy chido porque se lo puedes dejar en una de las manillas para simular que pues está blandiéndolo en un combate contra uno de los Joes, o que está moviéndolo de lado a lado en el área de combate. Y se ve muy chido. Tú puedes aquí moverlo, girarlo para que pueda darte la ilusión de que está en el aire moviéndose, que tiene peso. O lo puedes poner simplemente así, viendo hacia abajo, con el muñequeo que lo está deteniendo y que lo tiene así. Está listo para blandirlo en el aire y atacar a un Joe. Entonces, esta es una de las armas con las que viene este personaje, este famosillo personaje. Este es otro, es un bate. Está medio, bueno, no es como un bate, un mini bate, pero que le puso pues, 2 discos para cortar madera, que es salvajote, y una punta de metal en el extremo. Y esto obviamente lo que va a hacer es, pues cuando lo esté blandiendo, que está haciéndolo así, pegándole a alguien, pues va a saltárselo a alguien y lo va a cortar en 2 o en 4 o en 8. Entonces está muy chido. El acabado que le dieron es plateado, brilloso, y se ve muy chido. Entonces aquí está esta arma que usa para atacar a los Joes. Y por último y no menos importante, pues el que le da su nombre, ¿verdad? El Ripper. Es una motosierra grandota, gigante, enorme. Está muy chida, está muy pintada. Yo nada más lo que le hice fue quitarle aquí unas acentuaciones, porque era todo de color negro mate, o sea, no tenía ningún tipo de acentuación. Y lo bonito es que estos tipos de accesorios, como te puedes dar cuenta, tienen bastantes detalles. Y es una lástima que no le apliquen un wash ligero, nada más para acentuar detalles que están esculpidos dentro de el accesorio. Entonces la verdad es una lástima que no lo toman en cuenta. Que repito, pues yo sé que también es pues para ahorrarse una lanilla, pero digo, vato, o sea, hay otras compañías lamentablemente que pues sí demuestran, verdad, un poquito más esa atención al detalle. Y ustedes pueden ser esa compañía, ¿verdad? Yo sé que me está escuchando Hasbro, no es cierto. Hasbro, tú puedes ser esa compañía. Yo sé que no me estás escuchando, pero tú puedes ser esa compañía en la cual pues da un poquito más de detalle a los accesorios de las figuras para poder darnos un realce mayor a la figura. Entonces, repito, ¿verdad? Ese es mi, como dicen los gringos, wishful thinking. Ese es mi sentir. Ojalá la compañía más adelante pudiera darnos ese detalle en los accesorios sin que sea una figura deluxe, porque también obviamente entiendo que cuando son las figuras de lujo o las que traen más accesorios y obviamente el precio incrementa, pues también te dan una calidad un poquito, se dice que un poquito más alta, pero
repito, yo soy de la manera de pensar que si vas a hacer algo, pues hazlo bien y hazlo parejo, para que todo tu producto que tú estés vendiendo sea de la misma calidad y que no haya una diferencia entre, es que este es normal y este es extra, pero repito, eso soy yo. Pero bien, ya basta de mis pensamientos y mi forma de ser. Y pues tiene un arma muy chida esta figura. Entonces, la verdad, a mí me gustó mucho y ya casi tengo a los Dreadnoks completos. Me falta nada más pues el tercero, que es el de los principales, que es el trío, la trifecta perfecta, malévola de los Joes, bueno, de Cobra, con Torch. Y ya después los demás que faltan, que es Knockahide, bueno, Knockahide y el batino, no me acuerdo cómo se llama, Road Pixel se llama también, y otro que es el que traía el vehículo, el carro, que es donde todos subían, que no me acuerdo cómo se llama. Pero entonces ese probablemente vaya a ser un HasLab. Igual y ojalá no, que sea como el otro vehículo que sacaron de los G.I. Joes, que es el Jeepcito, creo que estaba en $100, 105 ya con impuestos. Entonces ojalá lo hagan de esa forma para poder adquirirlo sin que sea un exclusivo y pues tanto show. Pero bueno, muy bien, hasta aquí el video. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado y ya sabes, como siempre te agradezco bastante. Ya somos 303 suscriptores en el canal, les agradezco infinitamente. Y por ahí que les gustó el videito que hice, bueno, el mini video que hice del Capitán América con Absorbing Man. Voy a hacer un poquito más de esos más frecuentemente, ojalá les guste. Y pues bien, te agradezco un nuevo tu suscripción, tus likes. Échame una mano con tus likes, con tu suscripción, porfa. Ayúdame a que este canal crezca poco a poco más, porque a mí esto realmente me gusta y me gusta compartir esto con ustedes. Y pues también me da gusto ver que a ustedes les gusta lo que yo les comparto. Y bien, de nuevo les agradezco bastante, que tengan un buen día y recuerda, si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.